es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, representante del CIESAS en el Colegio Internacional de Graduados. Actualmente se desempeña como director de la revista Desacatos del CIESAS y es articulista del Diario Universal. Hoy salió su columna. Le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y compartiendo la mesa con Jordi, con Santi, con Agustín. Y yo quisiera hacer en el tiempo que me han asignado pues una serie de preguntas y de reflexiones sobre lo que hemos escuchado en este momento. Lo haré desde la perspectiva mexicana de un observador político, ¿no? Que está interesado en el proceso de lo que está sucediendo actualmente en Cataluña y en España. Quiero decir que, bueno, yo tengo amigos muy cercanos, muy apreciados, amigos catalanes, con los cuales estoy en constante comunicación, pidiéndoles que me mantengan más o menos informado de esto que está sucediendo. Y creo que es muy interesante porque involucra no solo un proceso político de altos vuelos, sino pues también una expresión de las nuevas formas, diría yo, de la democracia participativa, esta democracia que está en una crisis muy fuerte, y que de alguna manera esto de Cataluña, lo que podríamos decir el desafío catalán de una consulta que desde el Estado español está siendo obstaculizada, está siendo prohibida, está siendo proscrita, pues está generando de alguna manera una situación de crisis. A las crisis que ya comentaba Santi, pues creo que se agrega esta como una vía poco aconsejable, digamos. Aquí en México tenemos un dicho que dice: el horno no está para bollos, es decir, la situación política no está para que la situación económica, social, para que le agreguen más tensiones que pudieran tener un resultado más complicado. Creo que hay diferentes niveles. Me gustó mucho el ordenamiento que hizo Santi de su exposición. El primer elemento que yo comentaría es cómo entender este impulso independentista en un contexto europeo en donde las autonomías pues están, digamos, a contrapelo de lo que sería un Estado posnacional, que hasta antes de la crisis, digamos que era una de las figuras pues más avanzadas que había como mecanismo de respuesta a un proceso de globalización, un Estado posnacional sobre el que ha escrito muchísimo Jürgen Habermas, y que de alguna manera presentaba como los rasgos de una obra de filigrana que se había ido tejiendo sobre un conjunto de elementos trágicos de la historia europea del último medio siglo del siglo XX. En ese sentido, yo preguntaría, ¿habría alguna forma de compaginar los impulsos independentistas dentro de una tradición como el Estado posnacional que presenta la Unión Europea? ¿O este tipo de impulsos son expresiones una expresión más de un fracaso de este intento? Es decir, si pudiéramos poner estos fracasos, pues diríamos que son los grupos que se han ido a
a la extrema derecha, sobre todo, de estos partidos nacionalistas que quieren cerrar fronteras, que quieren expulsar a los migrantes, que quieren recuperar, digamos, ese modelo de economía y de sociedad de los años 50 y 60. ¿En qué sentido el impulso independentista catalán va hasta allá o no va hasta allá? Porque nos decía Santi que ha cambiado de una vocación identitaria a una vocación de proyecto de futuro. Ahorita me gustaría centrarme en esto de lo del proyecto. Creo que un segundo comentario, también pregunta, es ¿qué es lo que pasa con esta? Porque hace un momento comentaba que es una envidia estar en México, que ha hecho decenas de reformas constitucionales en los últimos años, y bueno, tenemos una constitución, la constitución del 17, que tiene más de 500 cambios, en donde ya hay una tradición que en nuestro sistema político cada presidente llegaba y ajustaba la constitución a su proyecto y a su modelo político, y se han ido en el transcurso de casi un siglo, pues se han ido acumulando estos cambios y estas transformaciones. Si nosotros en España, o en España, no se han atrevido a hacer los cambios, están como diríamos en el otro extremo. Entonces aquí las preguntas, y es un poco la línea más moderada de qué hacer frente a cuando la legalidad y la legitimidad, o la justicia y la legalidad no embonan o chocan o están tensionadas, entonces hay que transformar las reglas del juego. Yo me pregunto, ¿cómo ha funcionado estos últimos 40 años esta constitución que de alguna manera norma, pauta la relación que hay entre el centro y las autonomías, entre el Estado español y esta suerte de autonomías, ¿no? Ya vemos lo que opinaba la derecha en voz de Aznar, que por cierto creo que estuvo 4 años nomás en el puesto, ¿verdad? De presidente. ¿Fueron 8? Sí, bueno, un personaje, pues yo diría, complicado para México, ¿no? Que cuando estaba la guerra del Golfo, pues vino aquí a tratar de convencer al presidente de que México votara en el Consejo de Seguridad para que entrara México en el alineamiento de Estados Unidos, España, Inglaterra, ¿no? Y bueno, afortunadamente tuvimos un embajador ahí en Naciones Unidas que dijo no puede ir México a esta barbaridad, pero bueno. Hay una gran cantidad de modelos, es lo que yo me pregunto, y esto sería el segundo tema, de cómo hacer una arquitectura federalista en donde las regiones y el centro puedan tener formas de funcionamiento eficiente, al estilo canadiense o al estilo alemán o federalismo norteamericano, ¿no? No cito el caso mexicano porque el nuestro es medio fracasado, no creo que les serviría para mucho, pero creo que hay un gran campo, o sea, si el problema es de proyecto, hay un gran campo para desarrollar en un país como España, para llegar a una forma de relación en donde estas autonomías, en su relación con el Estado central, puedan tener pues otra serie de mecanismos. Es decir, si esto que pudiera de alguna manera representar una reforma de segundo nivel, ¿por qué hemos llegado, o por qué han llegado en Cataluña al extremo de estar casi pidiendo la independencia como una suerte de respuesta a una obstaculización permanente de un derecho, ¿no? O sea, las consultas populares, las consultas no siempre son un instrumento democrático. Creo que en este caso sí serían un instrumento democrático, como lo fueron en el caso escocés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impide en este momento? Yo preguntaría, ¿cuáles son los obstáculos más importantes
para que no se pudiera dar una transformación en las reglas del juego, en esta relación de las autonomías con el Estado central. Un tercer bloque, digamos, de comentarios es cuando escucho que no es un problema identitario, es decir, que no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con la lengua, no tiene que ver con los elementos fundamentales de una cultura, pues entonces me quedo con esto del proyecto, pero no me puedo olvidar de que hay una historia de relaciones entre Cataluña y España, sobre todo lo que significó para Cataluña el franquismo, esta suerte de querer españolizar, ¿no?, Cataluña, de que estaba prohibido el catalán, ¿no? Y ahora, bueno, hay una respuesta contraria, ¿no? Ahora el que está prohibido pareciera ser el castellano, ¿no? Llega uno a un restaurante y le dan la carta en catalán. Dice, es que antes teníamos los dos, pero ya nos prohibieron que estuviera en castellano. Es decir, hay una respuesta de esta. Yo tengo amigas catalanas que viven aquí en México y cuando se escriben con sus parientes allá les dicen, por favor escríbeme o en inglés o en catalán, no me escribas en español o en castellano. Entonces, ¿qué tanto queda de esta suerte como de historia que tal vez se fue heredando de generación en generación y que a lo mejor una fuerza política como el PP llega a exacerbar de tal manera que dicen, pues como sea, pero nos vamos, somos otros diferentes y con esto no vamos ni a la esquina, ¿no? ¿Cómo puede jugar esta situación? Es decir, la pregunta es, ¿de qué se quieren independizar los catalanes, ¿no? Y Santi decía, bueno, es de tener un Estado que siempre le lleva la contra, y la contra, y la contra, y entonces es como una suerte de opresión ahí que está permanentemente haciéndose presente en términos ya de administración de recursos, de asuntos fiscales, económicos, políticos, así como ahora con la consulta, pues con todos los otros elementos que llevarían a una suerte de que seguir en el proyecto integrados a España, pues nos va a llevar como a la bancarrota más de lo que ya está en crisis en el país. La otra, y con esto terminaría, me gustaría saber más cuál es este proyecto de futuro, ¿no? Porque ¿en qué se ha transformado el soberanismo? El soberanismo no es raza, lengua, historia, etcétera. Entonces es un proyecto de futuro, pero me queda como muy poco claro qué es este proyecto de futuro, qué futuro están planteando en Cataluña, más allá como de querer reivindicar un derecho democrático, es decir, que nos dejen opinar. Y el opinar no empobrece, no va a hacerle mal a nadie, ¿no? Tengo la impresión de que la correlación ha llegado a tal extremo que es muy probable que una consulta, y que se lleve a cabo la consulta, pues la vaya a ganar el sí en Cataluña, a diferencia de lo que pasó en Escocia. Y con esta nota yo concluiría, es decir, yo creo que cuando permitieron la consulta escocesa, el sí era muy pequeño, era un porcentaje muy pequeño y fue creciendo a través de una serie de situaciones políticas que se estaban ahí dando y que se estaban generando, y que llegó un momento en donde estuvieron tablas, probablemente estuvieron 50 y 50, y fue cuando se pusieron a temblar, se preocuparon, ¿no? Cameron entonces empezó a hacer campaña y entonces reclutaron a los laboristas y hubo una avalancha, ¿no?, del aparato, y finalmente pues quedaron 45-55, y fue cuando en efecto con mucha inteligencia política ellos deciden hacer la devolución de las facultades fiscales, ¿no? Yo me pregunto qué tanto no eso en los cálculos del gobierno español no afecta un poco como para... Es tan furibunda la oposición que es probable que una consulta por el sí arrasara, ¿no?
Esa podría ser, no sé si haya datos en ese sentido. Y finalmente, y esto es un tema que fue sobre el que insistió mucho, esta cuestión de la legalidad y la legitimidad, ¿no? Es decir, en México, cuando se enfrentaron legalidad y legitimidad, que fue la sucesión presidencial del 2006, pues el resultado no fue bueno, no fue positivo. Es decir, el proceso electoral no dejó satisfechos a los que supuestamente habían perdido la elección, y entonces se desataron una serie de procesos que determinaron y condicionaron lo que pasó en el país en los siguientes años. Entonces, yo espero que este conflicto de legitimidad y legalidad en Cataluña pues salga mejor librado de lo que lo sacamos en México, para que no tengan que llegar en esa suerte de tercera generación a las trompadas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con los comentarios y preguntas de Jordi Bacaría y Colom. Él es investigador senior y director del CIDOB en Barcelona, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, director de la revista Asuntos Exteriores Latinoamérica editada en México, en el ITAM, si no recuerdo. Es miembro de FEMINSE, Red Euromediterránea de Instituciones de Análisis Socioeconómico. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona entre 1986 y 1988. También director del Instituto Universitario de Estudios Europeos entre el 88 y el 92, del 94 al 2000, de este instituto de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre los años 2000 y 2009 coordinó el programa de doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2000 hasta el 2013 ha sido codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea en México, institución financiada por la Comisión Europea, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es autor de más de 100 publicaciones, artículos, capítulos de libro y libros sobre integración económica, América Latina, economía del Mediterráneo, instituciones monetarias y elección pública. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias por esta amable invitación a participar en ese debate organizado por CIESAS con el conseller. Es un tema que me da mucho gusto hablar aquí, aunque no acostumbro hablar de ese tema. Y no porque no me interese, si me preguntan digo, pero hay tantos que hablan de ese tema que a veces ya mejor que me dedique a lo que se hace. Obviamente, como ciudadano tengo mi opinión y sé muy bien lo que voy a votar. Voy a hacer simplemente algunas... lo que ha dicho el conseller, yo estoy muy de acuerdo, coincido. Si hubiese tenido 2 horas, si hubiésemos dejado 3, hubiese dado los matices, pero los debates son así. Yo tengo un pasaporte y 2 patrias. El pasaporte es español y mis 2 patrias es Cataluña y México. Me gustaría tener algún día 3 pasaportes y 2 patrias, pero en fin, si tuviese que elegir finalmente, me quedaría con un pasaporte, el mexicano, y 2 patrias, la mexicana y la catalana, así de claro. Por muchas razones, porque México me acogió hace 14 años, una parte de mi vida profesional está vinculada aquí, y una de las cosas que muchas veces aquí se entiende muy bien, saben que eres catalán, bueno, pues como si eres sueco, ¿no? Como que no importa. Pero en España no entienden que un catalán pueda dirigir una revista que se llama Foreign Affairs Latinoamérica en español. ¿Cómo? ¿Y qué? O sea, ¿no? Me invitaron a hacerlo, acepté, y está en español. ¿Y qué? A mí me gusta el español, me eduqué en español, fue mi primera lengua, no materna, pero es mi lengua en la escuela. ¿Cuál es el problema? No lo entienden. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los cuales nos enfrentamos desde Cataluña? ¿Cuál es el otro lado? Que a veces el otro lado
también tengo que decir que me parece espejo de uno mismo, ¿no? Es decir, te ves ahí reflejado. En primer lugar, esa idea de cómo definiría yo lo que es el unionismo español. No voy a decir los españoles, España, Castilla, no, es mucho más complejo. Hay tres cosas que diría. Una, empecinamiento, el otro, pasmo, y el otro, adoctrinamiento. Es decir, son empecinados, no se mueven, no tienen cintura. Se ha visto todo el proceso de descolonización de España en el mundo, ¿para qué hablar de ello? Ya sabemos. Están formados, es decir, no entendemos lo que pasa en Cataluña, ni en Cuba, ni en Filipinas, ni en México, no entendiste nada, o sea, es lo que te extraña, ¿no? Es el pasmo. Y luego, el adoctrinamiento. No, es que ustedes están adoctrinados. Híjole, yo fui a la escuela franquista, me adoctrinaron en el franquismo y nunca he sido considerado adoctrinado por el franquismo. Quizá estaba inmunizado porque era catalán, que es pero claro, pobres de los que no estaban inmunizados, están adoctrinados. Luego dicen, es que ustedes no están adoctrinados. Cuénteme cómo se hace esto, porque yo sí que no sé cómo lo han hecho conmigo, no lo sé. Entonces, el tema de legalidad y legitimidad es muy importante, pero fíjense, damos la vuelta. Los que se consideran legalistas legítimamente. Y cuidado con ese argumento, porque los legalistas, constitucionalistas españoles, se consideran legitimados por esa legitimidad. Yo, como siempre he trabajado en temas constitucionales desde el punto de vista de la economía, siempre me interesó mucho este planteamiento americano, de los modelos de doble cámara federales, cuyo sentido y expresión es evitar la tiranía permanente de la mayoría sobre la minoría. Claro, cuando oyes el legalismo unionista español, te dicen, no tiene ningún problema, modifique la Constitución. Cuando tenga la mayoría, modifique la Constitución. Claro, nunca tendrás mayoría, porque eres la minoría que estás tiranizada por la mayoría. Y esto es, otra vez, el pasmo y el empecinamiento. No entienden, no mueven. Y encima te llaman que estás adoctrinado. Bien, ¿cómo entendería yo el otro lado? ¿Cómo lo entiendo? Ha habido un partido político que ha salido y ha ganado muchos puntos en las elecciones europeas, que es Podemos, que hablan de casta. A mí no me gusta hablar de casta. Antes hablaría de caspa, pero no de casta. Porque casta es algo muy serio, algo que se hereda, algo que impide que una sociedad se transforme. No, hablemos de otra cosa. No es una casta, es unos grupos de poder que se han apoderado del Estado y son renchiquis, es decir, están capturando las rentas como grupo de poder y no las quieren compartir con nadie. Cuando las convierten, las comparten con sus grupos, sus partidos políticos. Y claro, el dilema de España es, hay dos grupos de partidos políticos que alternan, el PSOE y el PP, los cuales son unionistas, legitimistas, constitucionalistas, y con esta mayoría nunca puedes tener una mayoría que te permita reformar la Constitución. Entonces este es el problema. Este grupo de poder se apoderó de los resortes económicos. Y esto el consejero sabe muy bien, porque tiene en sus manos, ya ha introducido el tema del endeudamiento por obras públicas, pero no ha dicho, y él lo sabe mucho mejor que yo, cuál es el resultado del presupuesto para 2015 en términos de cuánto va a invertir el Estado español y el gobierno español en Cataluña. 9.5% del presupuesto de inversiones cuando Cataluña tiene el 20% del PIB. Dice, no, ha sido este año de castigo, ya me conformaría. Es que es el castigo permanente año tras año, acumulativo, ¿no? Entonces ahí surge la reacción. El nacionalismo español, que acusan de nacionalista. A mí no me gusta hablar de nacionalismo, no me considero nacionalista, ni tampoco me considero independentista. Pero los nacionalistas, los que dicen que Cataluña es nacionalista y por eso la critican y por eso dicen que vamos a llegar a posiciones de enfrentamiento, olvidan que hay dos tipos de nacionalismo. Como ha dicho el conseller, el de esta creación, el de crear una nación. Es decir, crear una nación no puede ser nacionalismo en el sentido nazi, ya saben que en mexicano todavía es más difícil, ¿no? Nacionalismo, bueno, pues ni con C, ni con Z, ¿no? O sea, es decir,
Cuando construyes una nación no eres imperialista, estás construyendo una nación. Eres imperialista, eres expansionista cuando ya tienes una nación. Este es el nacionalismo con Z, el que te quieren atribuir. Y hay una diferencia, es construir el Estado. Esta es la esperanza, yo creo que se refiere al conseller, y si me equivoco, que me lo digan, yo creo que esto, ¿no? Construir una nación. Y construir una nación no puede ser nunca bajo un criterio nacionalista, expansionista, imperialista. Otra actitud típica de este empecinamiento y del pasmo, la actitud burbujeante, de inflacionaria. Pues esto ya pasó cuando llegaba la plata de América, del siglo XVI, en que España vivió en la creación monetaria. Esto está muy bien estudiado por Hamilton, etc. Bueno, pues el euro ha significado lo mismo para España, es decir, el mismo problema. El euro ha sido lo que la plata de América ha generado una burbuja, ha generado un crecimiento falso y evidentemente ha llegado a una crisis que ha complicado más las cosas. Y luego el choque de modelos. Y esto yo creo que es importante introducirlo en ese debate, porque en cuanto dicen que adoctrinas, cuando dicen que mientes, que falsificas tu historia, obviamente, ¿quién habla de falsificar la historia? Es decir, los grandes falsificadores de historia son aquellos que, un señor que llevaba mi segundo apellido, Colón, me dijeron que era de Génova y se llamó Colón, ¿no? O sea, esto es una gran falsificación. Cuando hay tesis doctorales y grandes investigaciones que dicen que Colón era un aristócrata, un catalán, que por eso llegó a virrey, que nunca pudo decir que era catalán, etc. Entonces, ¿quién ha falsificado la historia? Esto es un ejemplo y muchos más. Entonces, ¿qué pasa con el choque de modelos? No, es que Cataluña nunca fue independiente, era Corona Aragón, no entro a discutir eso. Lo que sí había en 1714, cuando se pierde frente a las fuerzas borbónicas, es un modelo austracista que apoyaba a Cataluña, en el cual la sociedad civil imponía reglas y límites al monarca. Y el modelo borbónico era un modelo en el que el monarca ponía límites a la sociedad civil. Esta es la gran diferencia. Y hoy lo que se está discutiendo otra vez es esto. Es decir, Cataluña está por una sociedad civil que quiere imponer límites al monarca. ¿Quién es el monarca? No es el rey Felipe. El monarca hoy es el gobierno español, sea quien sea el gobierno español. Unos más y otros menos. Por lo tanto, lo que hay es un choque de modelos. Y este choque de modelos se produce hoy, y con esto voy a acabar simplemente diciendo que gracias a la pertenencia de España a la Unión Europea se ha podido tener este proceso en Cataluña. Hay unas garantías de que no van a repetir lo típico de que hay que bombardear Barcelona cada siglo, de que no hay que invadir con los tanques. Es decir, la protección, el blindaje europeo es muy importante para que el proceso y para que la sociedad civil salga a la calle y se sienta que tiene una protección frente a lo que sería una acción punitiva y bélica. Pero también el hecho de que pertenezcas a la Unión Europea te produce un sentido contrario, que te dicen, sí, si queremos la integración, ¿para qué ustedes quieren la división? Si se dividen, si salen, si se segregan, si se independizan, nunca estarán en la Unión Europea. Y obviamente, finalmente, en las dos caras se tocan, es decir, es la misma cara y cruz o águila y sol de la misma moneda. Entonces, la pregunta que planteo ante esta situación es cómo encauzar todo este proceso. Tiene que tener un fin y tiene que tener un fin que sea positivo. Uno es manteniendo puentes, sería partidario de mantener puentes. El intento desde mi cargo de director general de CIDOP en Barcelona mantener puentes con instituciones que están gemelas con nosotros en Madrid, pero también lo hacemos con otras de otras partes del mundo, o dinamitar puentes. Llega un punto en que no tienes otra alternativa. Parece que estamos más cerca de dinamitar puentes. Nos espían, tienen nuestros expedientes, saben lo que hacemos, etcétera, etcétera. Bien, si yo tengo que elegir, no sé qué elegiré. Yo sé que los demás elegirán por mí. Es decir, llegará un momento en que el movimiento te atrapará y tendrás que tomar una decisión. Si se dinamitan puentes y llegamos a la situación de 1714, otra vez vamos a tener que aguantar y ser resistentes. Mala suerte. Hay que luchar para mantener puentes y reformar la Constitución. Y ahí está la gran pregunta. Si no tiene las mayorías, ¿cómo la puede reformar?
y ahí tienen la única respuesta, es convencer a aquellas partes de los empecinados, de los pasmados y de los doctrinarios de que hay una posibilidad, no hay otra. Y esto es tan importante que se haga desde Cataluña como también se haga desde México, desde París, desde Nueva York, desde Washington. Es decir, que el mundo vea que hay un choque de modelos, y el modelo que estamos, el modelo moderno, que ya fue moderno en 1714, pero España todavía no se enteró. Seguramente están pasmados por esto. Bueno, continúa Agustín Escobar Latapí. Él es director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 2003, a la Academia Mexicana de Ciencias desde 1991. Fue Premio Nacional de Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias en el 94 junto con Mercedes González de la Rocha. Ha sido y es consejero e investigador académico del Coneval durante el periodo 2006-2010 y 2010-2014. Sus intereses principales se centran en la política social mexicana, sobre todo, pero no exclusivamente, en la evaluación de programas sociales y en la migración México-Estados Unidos, en donde estudia desde hace 10 años la migración de los pobres mexicanos hacia Estados Unidos y su retorno a México. Sobre el primer tema, coordinó con Mercedes González de la Rocha un libro sobre los programas de transferencias condicionadas y su contexto institucional y social, publicado por CIESAS en 2013, que se llama Pobreza, Transferencias Condicionadas y Social. Sobre el segundo tema, codirigió una sección del primer estudio binacional sobre migración México-Estados Unidos, 1995-1997, a partir del cual ha sido responsable de estudios de gran escala sobre el mismo tipo. Ha publicado libros recientes en editoriales nacionales e internacionales, en Argentina y en Estados Unidos, junto con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. De 2011 a 2013 dirigió otro estudio similar con la colaboración de 28 académicos de ambos países sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos y su reintegración en México a su retorno. El reporte final de este estudio se llamó Diálogo Binacional sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y México. Han publicado más de 130 artículos, capítulos académicos en una diversidad de países, así como 12 libros académicos y múltiples reportes de evaluación para diversas autoridades gubernamentales. Ha colaborado en docencia y dirigido 20 tesis, sobre todo a nivel de doctorado. Muchísimas gracias. Y por favor recuérdame recortar ese párrafo biográfico que parece libro y que seguramente escribí pensando en otros fines. Pero bueno, muy bien. Se preguntarán ustedes qué tiene que hacer un especialista en migración y política social en esta reunión. Espero que quede claro, yo solo voy a transmitir una idea. Y esa idea es la del Estado como instrumento de bienestar. Entonces, política, sea social o no sea social, si no es bienestar, probablemente no sea política. En 1979 inicia en España, a través de un proceso constitucional, un proceso político que da lugar a un conjunto de autonomías, a un conjunto de nuevos pactos entre las autonomías y el gobierno central, entre las autonomías y una Unión Europea que al mismo tiempo estaba adquiriendo fuerza muy notable y empezaba a jugar un papel en España y en las autonomías. Y por otra parte arranca también otro tipo de procesos, y me refiero a procesos políticos en el mundo. En Estados Unidos en 1980 empieza un gobierno encabezado por Ronald Reagan, que tiene políticas económicas, políticas de Estado sustancialmente distintas de las que había habido hasta entonces. Y en 79 en el Reino Unido inicia el gobierno de Margaret Thatcher, que también tiene un viraje de políticas muy importantes. Esos son gobiernos nacionales, pero bueno, de 80 a 2000, la distancia entre los 5 países más pobres del mundo y los 5 países más ricos del mundo, que era de 1 a 20, es decir, los estados más pobres en el sur de Asia
tenían un PIB per cápita de un 20avo del que tenían los países desarrollados, se convirtió hacia el año 2000 en una distancia de 1 a 60, es decir, se multiplicó por 3. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, por una parte sabemos que en un conjunto de estados europeos se incrementó sustancialmente la desigualdad social. Por otra parte sabemos que en el conjunto del mundo, con excepciones extremadamente interesantes, entre las cuales el este de Asia es la más interesante y Asia Central, desde luego, también lo es. Pero en el conjunto del mundo la desigualdad territorial también se incrementó de manera sustantiva. ¿Y qué es lo que esto ha estado mostrando, en mi opinión, a lo largo de estos, no 20, sino ya 30 años, porque el proceso ha continuado, aunque el crecimiento de la desigualdad ha sido menor desde entonces, pero no se ha detenido? Básicamente lo que ha mostrado es que el Estado, uno de los aspectos fundamentales del contrato político, es decir, del contrato por el cual los hombres entramos en contacto con otros hombres y aceptamos el gobierno de las leyes, que es que como colectividad vamos a estar mejor que si no somos colectividad, se está dejando de cumplir. Y esto, desde luego, me refiero al pacto fiscal, un pacto fiscal en el cual ciertas entidades, y aquí no pensemos únicamente en los empresarios catalanes, sino que pensemos sobre todo en el contribuyente medio catalán, que se encuentra entre los más pesadamente gravados de Europa. En el norte de Europa tradicionalmente ha sido más, pero ahora con todas las reformas están muy pesadamente gravados, que estas personas están percibiendo, no únicamente sintiendo, sino percibiendo que la utilidad del pacto político con el Estado es extremadamente limitada. Y entonces se trata no de una reacción de élite, sino de una reacción masiva, que es la que lleva a millones a caminar por la calle. La ciudadanía media está sintiendo el peso de un Estado con el cual no se puede dialogar. Y esto da pie a reacciones que se convierten en más viscerales, que pueden apoyarse en viejas identidades, que ciertamente usan las viejas identidades como argumento, pero que se sustentan en esta inviabilidad del pacto político como una razón para permanecer juntos. Esta inviabilidad es muy importante y quiero hablar aquí entonces de las políticas. Durante 30 años en España ha habido un flujo creciente de recursos hacia políticas llamadas sociales, que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con subsidios agrícolas, que tienen que ver con un conjunto de habilidades mínimas y de servicios que aquí llamaríamos máximos, pero que allá son, digamos, medianos, que son prestados a un